¿La querés probar? Bueno, Ya vamos al coffee meet mejor. vinimos a comprar dulce para el café. Hoy está grabando al revés. Estamos al revés. Esto es lo más flojo del mundo porque estacionamos aquí y la casa está allá, solo para venir al correo. Y el correo está muy lejos, por eso hay que venir en auto. Está lleno de basura. Llegan puras revistas y leceras que no importan. Hola, este es el video número... 9. Oh, no sabía. Le dije por decir. Yo pensé que ni iba a saber cuál era. Sí, porque los tengo numerados. Oh. En este tiempo, como no podemos salir a andar en bici afuera, porque hace mucho frío, como 10 grados. Y comparado con el resto del país, no es tanto frío, pues. Sobre todo ahora que había unas tormentas de nieve y está la embarrada. Entonces hemos andado en bici aquí adentro en ese aparatito que compramos y entrenamos con la tele al frente. Y ahí uno va subiendo la montaña. ¿Por qué tú haces esto? Para estar en forma y mejorar mi FTP, mi FTP de la bici. No es como la bici estática que tenía en la casa que lo usaba para colgar toallas, como toda la gente. Esto cansa de verdad. Toda la gente lo usa para eso. Y yo no dejé que me grabaran así porque tengo cara de muerta. Yo sí la grabé, pero no me dejó que la pusiera. Aquí fuimos de nuevo a ver los patitos y las águilas y los gansos. Y esos blancos con picos blancos que andan ahí son los que la águila se comen cuando no encuentra pescado. Es el árbol favorito de las águilas. No sé si es el favorito, pero ellas van y se ponen ahí porque pelean con esta otra pareja de águilas. Ah, estas son las otras. Estas son las Mira que otras. son Ese es el lugar donde esperan. Y en el territorio se pelean básicamente por ese grupo de patitos o de cuts se llaman. Que es buena comida para las águilas. Entonces esa es la otra pareja, están en su otro árbol, están muy cerca. Tienen piojo. Cuando se ponen a gritar y las otras responden es porque ha venido una pelea. Y el otro día me tocó ver 2 peleas seguidas. Gritaban de un lado, las otras respondían y en algún momento salieron las 4. De las 2 parejas salieron las 4 al aire y a pelearse, se tiraban se tiraban las patas. Ahí está respondiendo la otra y se les van a ir a volar. Aquí es cuando volvieron de la primera pelea y están gritando de nuevo y se quedaron calladas y yo dije ya hasta ahí llegó. Pero un minuto después se escuchan los gritos desde el otro lado y dicen ya nos están amenazando de nuevo. Y ahí fueron y pelearon de nuevo. Esa es una garza, me encantan las garzas. En este tiempo no se ven muy lindas porque es todo café, pero después en verano van a ver que son lindas. Ahí estuvo en el parque más cerca de la casa, en Juanita. Y vimos cómo un halcón cazaba a un No es un pato, es un cut. cut.
pero es como un Parece patito. Bueno, estábamos súper lejos, así que no vimos bien lo que era, pero fue sospechoso, así que con mis lentes miré Y buscamos con la cámara. y vi el halcón. Y vi que tenía como algo raro en las patas abajo. Pensé que era un ratón, cualquier cosa. Oh, es como un ratón. Sí, es un pato. Ahí lo está acomodando. Vinimos a un zoológico pequeñito que hay. Vinimos porque aquí hay hartos gatitos distintos. Ahí se los vamos a mostrar. Ah, justo llegamos a la hora en que hacían una explicación sobre los pumas y le ponían unos strips que eran pedacitos chiquititos de carne repartidos en distintos lugares de la jaula ahí donde están. Y ellos los tenían que buscar, eran medio mensos, a veces pasaban por el lado. Eran bien mensos, sí. Varias veces pasaron por el lado como ahí y no veían que tenían un pedazo de carne al lado. De repente se pegaban unos saltos que son casi tan ágiles como los saltos de nuestra gatita. Los lobos que había evolutivamente están más cerca de los perros que de los lobos, yo creo, porque estaban puros jugando con unas ramas y se refregaban en la tierra. Pero es porque era la hora de la presentación y le tiran eso para que jueguen. Bueno, y de repente escuchábamos unos gritos lejos en el zoológico, como si hubiera una pelea entre animales y pensábamos que eran los perros, pero al final no eran y eran estos. Este es del mismo tipo que vimos en Vancouver y que le saqué una foto que quedó muy bonita y la imprimimos, la tenemos por aquí. Ay, a la entrada del zoológico te preguntaban si querías comprar un vasito con manzana picada. La manzana más cara de la vida, pero era para alimentar a algunos animales. No cualquiera, pues no le iba a tirar al tigre manzana. Así que los pude alimentar. Me dio miedo así a las llamas darle en la boca porque tenían los medio tinta de más aves escupen y tenían cara loca. Así que mejor le di al venado. Lo más tierno. Hola. 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 ¿Qué eres lindo? ¿Viene más gente a darte comida?
Ñam, ñam. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Es chiquitito este zoológico, pero me gustó. Porque lo más importante, no anda tanta gente. Porque como andan puros niños en los zoológicos, pero no andan mucho. Mira, está saltando. Mira. No, eso era triste porque parecía como que se quisiera escapar. Pero después parece que andaba loco. Juan fue a echar a los amigos. Compramos en el zoológico un peluche de una águila. Porque Ja no quería tenerlo en sus pies. Pero la gata la Pero la gatita cazó al águila. Sí. Bueno, después de la noche, la Ale me dijo, oh, estoy mirando el eclipse. Y ahí cachamos que había un eclipse y fuimos a mirar el Ni eclipse. cachábamos, y fue coincidencia que habíamos arrendado el lente, así que sacamos unas buenas tomas de la luna mientras se movía. Ahí se ve la sombra mientras avanza. Estamos esperando que el águila que está por allá lejos salga a cazar. Corte. ¿Qué pasó con el pajarito? Pajarito, seguí llamándole pajarito a un águila. Corte. Encontré justo un ángulo donde se ve el águila comiendo, y estaba comiéndose este cut que parece un patito. Llegó un cuervo, no sé, llegan y creerán que le van a robar algo al águila, no sé. Pero el águila estaba ahí Para cuando comiendo. se distraigan. Y yo creo que esta es una de las tomas más interesantes que he logrado hasta ahora, porque la grabé al águila justo en el momento en que le saca la cabeza al cut y se come la cabeza de una, con pico y todo. Ni mastica. Pero no le gustan las plumas. No, tiene que desplumar todo para poder comerse la carne. Por suerte estos dos últimos fines de semana han estado bonitos, no ha llovido, así que por eso aprovechamos de salir. Por eso salimos más y hubo menos tiempo para editar el video durante el fin de semana. Sí. Ya. ¡Ay! No sé, no quería hacer así, iba a hacer No así. quería, pero lo Así hice. como la regla.